Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a intentar reflexionar o profundizar un poquito en estas palabras que nos deja la liturgia de este domingo, que en sí mismo, la verdad es que cuando uno se pone a rezar con estos textos, por lo menos me sucede a mí, no sé a ustedes, dice, ¿para qué habla uno? Pues está todo clarísimo, ¿verdad? A veces que intentamos explicar las cosas en demasía y lo que hacemos es confundirlas más. Yo creo que intentando sintetizar tanto mensaje que nos deja hoy la liturgia, se trata en el fondo de profundizar en la vida del cristiano, es decir, ir encontrando los puntos esenciales que tienen que conducir esa vida, ese itinerario que nos conduce precisamente a la felicidad considerada como el paraíso, el cielo, el destino prometido. Creo que hay 3 puntos clave: el riesgo de la fe, vivido siempre en esperanza, y ejerciendo la caridad. Si se dan cuenta, las virtudes teologales que tienen de una u otra manera siempre estar presente en nuestra vida, en el ejercicio diario de nuestra vida. Traigo a colación aquí un ejemplo bastante visual y que expresa muy claramente la actitud con la que tenemos que llevar a cabo esa vida, en esa tensión permanente, en esa espera, podríamos decir, de la llegada inminente del Señor. Es un texto que está tomado de Israel Meir Kegan, es un judío, que pone este ejemplo. Dice, un turista americano en una ocasión visitó el famoso rabino polaco Hafez Chaim. Cuando llega a su casa, se sorprende porque solo y sencillamente encuentra una habitación llena de libros, una mesa y una silla. Entonces le pregunta al rabino, ¿dónde están tus muebles? Y para sorpresa de aquel turista le pregunta, ¿y dónde están los tuyos? Obviamente dice, pues yo soy un turista, estoy de paso aquí, ¿cómo voy a venir con mis muebles a cuestas? O sea, y el rabino contestó, igual yo. Todos somos turistas, todos estamos de paso. El problema es que hemos perdido esa concepción de que estamos en este mundo solamente de paso, hacia algo más. Y hemos considerado el mundo como nuestra meta, como nuestro fin en la vida. Y ahí radica el error fundamental. Y esta debe ser la clave en la que los cristianos pongamos en alerta al resto de la sociedad, que vive sin darse cuenta de que la meta no está aquí. La moraleja, obviamente, de esta narración tan simple pero tan elocuente es que esta es la vida del cristiano. Sabemos que estamos de paso en este mundo. La carta a los Hebreos decía, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. La fe es ya de por sí, si se dan cuenta, una esperanza ilimitada. El presente, más que experiencia de fe, en el fondo ya es una espera de lo que está por venir. De tal manera que aquel que vive en la fe tiene por necesidad que vivir en la esperanza. Y solo en esa esperanza se puede ir construyendo precisamente el reino de Dios y liberando al hombre de todo lo que le aliena en esta tierra, de todo lo que lo somete. El gran teólogo del siglo XX, Hans-Urs von Balthasar, decía, todos los textos, comentando esta celebración dominical, decía, todos los textos de esta celebración nos exigen vivir en tensión, en movimiento,
en éxodo permanente, desinstalados, en estado de peregrinación. En una palabra, vivir en vela, en razón de la fe, en razón de la promesa de Dios, en razón de las cuentas que habremos de rendir pronto. Creo que es inconmensurable la frase, es decir, esa alerta que nos dejaba el Evangelio, incluso a través de esas parábolas, del siervo, ¿no?, que tiene que ir cumpliendo con su tarea diaria, sabiendo que el Señor llega en cualquier momento. Claro, aquí hay una concepción que quizá nos pueda conducir a error, no porque esté mal, me parece perfecto, pero yo creo que hay un camino mejor. Porque si se dan cuenta, aquí hay una tensión, una espera, pero también hay un miedo al rendimiento de cuentas que tenemos que dar cuando el Señor llegue. Creo que nuestra Madre Teresa lo explicaba de una mejor manera, obviamente desde la mística, obviamente desde la clave del amor. Aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. Es decir, es vivir en espera, en tensión permanente, pero no por un premio o por un castigo, ni por amor al premio ni por temor al castigo, sino simplemente porque es lo que toca, porque es a lo que hemos sido llamados y para lo que hemos sido creados. Hay una palabra en el Evangelio de Lucas, posiblemente la que más veces aparece en este Evangelio, que es gregoreite, es decir, vigilar, esperar. Una expresión que siempre vivimos en el tiempo del Adviento de una manera muy particular, pero que está presente en todo el Evangelio, y en el fondo esta es la clave. Gregoreo, es decir, espera, vive en tensión, el Señor está por llegar. Esa espera es la clave en la que tenemos que vivir nuestra fe. Por fe, decía el texto, Abraham obedece a la llamada de Dios, abandona su propia tierra, es decir, deja atrás su seguridad humana para ponerse a disposición del proyecto divino. Por fe vive en el extranjero, en una tienda, como nómada, en esa total provisionalidad, o podríamos también decir en ese abandono total a la providencia divina, que nunca falla. Por fe, Sara y Abraham, a pesar de lo incongruente y lo irracional, en su ancianidad se fían de la palabra de Dios y en su eficacia, esperando un hijo. Por fe podemos comprender nosotros hoy también el Evangelio, o así debería ser, si tuviéramos fe suficiente para abandonarnos definitivamente en esa providencia divina. Ese sentido providencial de Dios con nosotros había empezado un poquito antes de este texto que acabamos de escuchar ahora, cuando Jesucristo les decía a los apóstoles que lo cuestionaban, pero que no ven a los pájaros del cielo, las flores del campo. ¿Acaso viven preocupados de cómo se vestirán, de qué comerán? ¿No? Y el Señor les da todo a su debido tiempo. Igual a nosotros, Dios sabe perfectamente lo que necesitamos y nunca permite que nos falte. Ahora bien, esto se torna evidente cuando realmente nuestro tesoro está en el cielo. Es decir, nosotros hemos puesto nuestro corazón en el cielo y tomamos clara conciencia de que en este mundo somos simplemente peregrinos. Recuerden la parábola del tesoro que Jesucristo nos deja en otro apartado del Evangelio. El tesoro en el fondo no es sino el reino, y es tan grande que hay que estar dispuestos a renunciar a nuestras calderillas. Aquí le dicen morrallas, ¿no? Nos aferramos a la morralla perdiéndonos del tesoro que Dios nos ofrece. Por fe, entonces merece la pena apostar por esa promesa divina y abandonar nuestras falsas seguridades. Creo que el objetivo de esta palabra, especialmente la segunda carta a los Hebreos, es reavivar precisamente esa fe cansada,
desilusionada, cobarde, inconstante que nosotros tenemos en la vida. Y creo que esa llamada de atención de esta carta a los hebreos es plenamente actual, porque vemos que la sociedad vive así, al margen de la fe. La pregunta que deberíamos de saber responder en este día, a la luz de esta palabra de Dios, todos los cristianos, sería: ¿podremos organizar algún día nuestra vida en razón de la fe, en torno a la fe? ¿Qué garantías podríamos tener si así lo hacemos? Y aquí viene la complejidad, y es que no tenemos garantía, o mejor dicho, tenemos la única garantía, que es la de Dios. Podríamos tener garantías y seguridades de aquellas verdades de la vida que solo rozan muchas veces la superficie de nuestra vida, pero no le dan ni le confieren un sentido profundo a la misma. Por ejemplo, podemos tener una garantía, qué sé yo, de que si realizamos un trabajo recibiremos un sueldo, no, una paga. Tenemos seguridad, por ejemplo, de que si vamos a caminar por un puente no se nos va a caer en ese momento, a no ser que sea la línea 12 del metro de la ciudad de México. Tenemos seguridad en una fórmula matemática, qué sé yo, o sea, tenemos seguridades de cosas que son muy superfluas, que son muchas veces insignificantes. Ahora, lo realmente importante en la vida del hombre nunca nos da una garantía. Nunca recibimos. El amor de nuestros seres queridos, por ejemplo. ¿Qué garantía tienes? El amor es algo que hay que trabajarse día a día, que hay que ganarse personalmente. Pero nadie te garantiza que la persona a la que tú amas te ame igualmente y te corresponda de igual manera. Es decir, las cosas profundas, así como la fe, no nos ofrecen garantías. La fe, por tanto, brota de la experiencia de un Dios, de un conocimiento de Dios, que genera ese amor. Un Dios que se nos ha manifestado claramente en Cristo. La fe es creer y esperar y amar a Jesús. Y en consecuencia, poder leer la historia, valorarla, interpretarla a la luz de Jesús, que es el modelo de toda la humanidad. Tenemos que intentar descubrir ese tesoro de Dios, sin garantía. Otra pregunta que yo me cuestiono en muchas ocasiones y que nos puede servir para crecer también, humana y espiritualmente, es comparar quién soy y quién quiero ser. Es decir, si hay diferencia entre lo que soy realmente y lo que debo ser, quién debo llegar a ser. Tenemos que ser capaces de responder a estas preguntas. Allí donde está tu tesoro está tu corazón, lo decía Jesús hoy en el Evangelio. Si identificamos, por tanto, el tesoro, también habremos identificado nuestra identidad, es decir, aquello que tenemos que llegar a ser, que tenemos que llegar a poseer, que es el tesoro. ¿Recuerdan en algunos días pasados cuando Jesucristo preguntaba a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dices tú que soy yo? En el fondo, responder a esa pregunta no le da identidad a Jesús, sino que revelas tu propia identidad al responderla. Quedas tú en evidencia de acuerdo a la respuesta que des. Igual sucede aquí. ¿Quién soy yo realmente? ¿Y quién debería ser en este momento? ¿Quién estoy llamado a ser? Miren, Aristóteles, el gran filósofo griego, en su tratado de Ética a Nicómaco decía que el hombre siempre actúa en busca de la felicidad, en todo lo que hace. Incluso el que hace el mal piensa que está haciendo algo que le va a generar felicidad. Un sicario, por ejemplo, que coge un arma para matar a otra persona, en el fondo sabe que le van a pagar por ese acto y ese dinero le va a hacer feliz, o piensa que va a ser más feliz. En el fondo todos actuamos en busca de la felicidad, en aquello que nos da la felicidad.
Y el gran Teilhard de Chardin, en una conferencia que dio en Pekín en el año 1943, se detuvo a analizar este pasaje de Aristóteles, es decir, la felicidad, y él decía en aquella conferencia que hay tres posturas diferentes en la vida humana, tres formas diferentes de alcanzar esa felicidad. La primera, dice, es la de los pesimistas. Para este grupo de personas, la vida es siempre peligrosa. Parece que me había pasado por la Ciudad de México, ¿verdad? Teilhard de Chardin. Parece como que la vida está siempre en peligro, expuesta, como que si siempre fuera mala. Lo importante, en consecuencia, para alcanzar la felicidad es huir de los problemas, escapar de los problemas, vivir a la defensiva. Y esto, llevado al extremo, nos conduce al escepticismo, al pesimismo existencial, al nihilismo. El hombre es un ser para la nada, porque todo termina en la muerte. ¿Para qué vivir si todo da igual? Postura pesimista. Una segunda categorización de personas serían aquellos que buscan la felicidad de una manera sibarita, es decir, los vividores. Posiblemente es casi el lado opuesto a los pesimistas. Es decir, disfruta el momento, carpe diem, que decían los latinos. Comamos y bebamos que mañana moriremos, como dice San Pablo. Claro, yo lo saco de contexto a San Pablo, porque habría que terminar bien la frase. Es decir, organizar la vida de la forma más placentera posible. Y esto no conduce a otra cosa sino al hedonismo. La vida es placer y si no, no es vida. Todo lo que me gusta está bien hecho. Me causa... Es un problema de la concepción moral y ética de estas personalidades. Y luego Teilhard de Chardin dice una tercera forma de buscar esa felicidad, que sería, él le llama los ardientes, que serían, nosotros podríamos poner un léxico un poco más cristiano, los apasionados, que entienden la vida como ese crecimiento constante, siempre buscar algo más, siempre buscar algo mejor. La vida es inagotable, es un descubrimiento, siempre se puede avanzar. Somos seres en camino. Por lo tanto, tres formas diferentes de buscar la felicidad. Primero sería una vida tranquila, huir de los problemas, de todos los compromisos. Otra forma sería el placer, es decir, saborea la vida, disfruta a cualquier precio. Y la tercera, que es la que identifica al cristiano, sería el crecimiento. La felicidad es la alegría de la búsqueda de la plenitud en el camino mismo hacia la perfección, considerando la vida temporal precisamente como ese camino hasta alcanzar la meta. Como consecuencia, vivir en cristiano es asumir el riesgo de la fe, viviendo en esperanza, certeza de lo que no se ve, como decía la carta a los Hebreos, ejerciendo la caridad, es decir, en ese desprendimiento para alcanzar la felicidad. Si ustedes se dan cuenta, San Lucas, que es el evangelista de la misericordia, así le conocemos exegéticamente, siempre puntualiza mucho este tema de lo material y del apego a las cosas temporales. Y tiene su razón de ser, porque es su propia experiencia la que le lleva a esto. Ustedes recuerden que San Lucas aprende de Jesús desde San Pablo. Él es discípulo de San Pablo y San Pablo le encomendó el cometido precisamente de visitar todas las iglesias, todas las comunidades incipientes de aquel primer siglo cristiano del norte de Grecia, del Asia Menor, que eran ricas, poderosas económicamente, para que ayudaran a las comunidades judeocristianas incipientes, ¿no?, de Judea, que eran pobres. De tal manera que este sentido de la solidaridad, del desprendimiento económico y material, lo tenía muy presente por la propia experiencia de lo que Pablo le había encomendado, ¿no?, a lo largo de su ministerio y de su vida. Y nos lo transporta aquí también, en su Evangelio, a través de estas parábolas. Por tanto, hermanos, busquemos siempre los bienes de arriba, pero sin desentendernos de los de abajo, es decir, puestos los pies en la tierra,
pero nuestro corazón y nuestro tesoro siempre en el cielo. Hacernos protagonistas de esa espera del reino, y no solamente en espera del reino, sino también en la construcción del reino ya aquí en la tierra, que es lo que Jesucristo nos pide. No sé si tienen la curiosidad o la memoria intensa de recordar ciertas cosas que me parece que a veces son importantes o trascendentes en la vida. ¿Cuál es la última palabra de la Biblia? ¿La recuerdan? No. Maránata, ven Señor Jesús. Así termina la Sagrada Escritura. Ven Señor Jesús. Y esta debería de ser nuestra oración diaria, ¿sí? Esa súplica. ¿Por qué? Porque sería la prueba de que vivimos en esa tensión de sentirnos peregrinos en camino hacia ese encuentro definitivo con Jesús, con nuestro Maestro. Estén preparados, nos decía el Evangelio, hoy con esta idea termino. Estén preparados. Y no es una invitación a pensar en cada momento de la vida en la muerte. Eso sería autodestructivo. Es a pasar la vida como quien está a la puerta de la casa muchas veces con la maleta lista para ver cuándo pasa el camión y me voy. No, sería triste vivir así. Es decir, es estar preparado al que nos invita hoy Jesús. Significa estar en regla, estar listos, pero no en esa inquietud de decir, bueno, ya vendrá la muerte a por mí. Imaginen que tenemos un negocio, tenemos una empresa y día sí y día también te despiertas para vivir y trabajar en esa ansiedad y en esa angustia permanente de decir, en cualquier momento puede venir el inspector de Hacienda. ¿Y por qué tenemos miedo al inspector de Hacienda? Porque quizá no están las cuentas claras y al día en nuestra empresa y eso va a suponer un castigo o una multa. Estar preparados significa estar en regla, es decir, es vivir despreocupados totalmente porque sabemos que todo está bien en nuestra vida. Recuerden la anécdota de San Luis Gonzaga, ¿no? Cuando le preguntó a aquel maestro espiritual en su vida de seminario, estaban jugando fútbol y les pregunta, ¿y si ustedes supieran que se van a morir dentro de 5 minutos, qué harían? Entonces los compañeros empiezan a decir, pues yo iría a confesarme, yo iría a poner en regla. Y San Luis Gonzaga dice, yo seguiría jugando fútbol. ¿Por qué cambiar? Si estás en regla, si estás bien, estás haciendo lo que debes hacer en ese momento, ¿para qué lo cambias? Es decir, tenemos que llegar a tener esa sensibilidad de conciencia. Cuando Jesucristo nos dice, estén preparados, no es para atemorizarnos, todo lo contrario. Es para que vivamos todos los instantes de nuestra vida precisamente dispuestos en esa espera inmediata a Jesucristo que llega. En el plano espiritual, estar preparados es vivir de tal manera que no hay que preocuparse nunca por la muerte, a pesar de que puede llegar en cualquier momento, porque estamos listos para rendir nuestra vida a Dios. Pues hermanos, pidámosle a la Virgen María la gracia de poder acoger la palabra en nuestra vida, hacerla realidad en nuestra fe y vivir en esa permanente esperanza. Que así sea.